Cuando observamos lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos con una mirada que no sea la de un comentarista superficial, sino la de un economista crítico, uno no puede evitar detenerse frente al escenario político que rodea al señor Donald Trump. Y lo diré sin rodeos, el expresidente acaba de cometer un error que podría tener consecuencias estructurales para la economía del país. No, no me refiero a un traspié menor o a una frase mal dicha en campaña. Me refiero a una maniobra que demuestra hasta qué punto los intereses políticos inmediatos están chocando de frente con la lógica sistémica del capitalismo estadounidense. Permítanme explicar esto con detalle. Durante los últimos meses, Trump ha intensificado sus ataques verbales contra la Reserva Federal, particularmente contra sus decisiones en torno a las tasas de interés. Ha insinuado sin mucha base técnica que el aumento de las tasas no es más que un intento deliberado de sabotear su retorno al poder. Ha acusado al sistema financiero de jugar en su contra como si este fuera un tablero manejado únicamente por burócratas demócratas. Pero lo que Trump parece no entender o lo entiende y prefiere manipular es que estas decisiones de la Reserva Federal no son actos de conspiración política, sino respuestas previsibles dentro del juego de equilibrios inestables del capitalismo moderno. Y aquí comienza el verdadero problema. Cuando un político con influencia masiva ataca instituciones que, aunque imperfectas, cumplen una función de estabilización económica, lo que está haciendo es dinamitar la confianza del público en la estructura económica en sí misma. No estoy defendiendo a la Reserva Federal. He sido a lo largo de mi vida profundamente crítico con sus políticas monetarias, su rol en las crisis financieras y su sometimiento a los intereses del gran capital. Pero una cosa es criticar desde la lógica estructural del sistema y otra muy distinta es erosionar desde el populismo lo poco que aún funciona. El verdadero error de Trump, y lo repito, porque esto no es un asunto trivial, fue declarar que si regresa al poder, tomará control total de las decisiones económicas del país y que no permitirá que tecnócratas sin rostro frenen su agenda. ¿Qué implica esto en términos económicos? Pues implica el debilitamiento de la autonomía de los entes reguladores, la politización extrema de las decisiones macroeconómicas y un riesgo real de que la economía estadounidense pierda su ya frágil credibilidad ante los mercados internacionales. Imaginemos por un momento, por un que un inversor en Tokio o en Berlín ve que el presidente de los Estados Unidos amenaza con reemplazar al presidente de la Reserva Federal por alguien que le obedezca. ¿Qué creen que hará ese inversor? ¿Mantendrá sus activos en dólares? ¿Seguirá considerando a los bonos del Tesoro como un refugio seguro? Lo dudo. Lo que hará es diversificar. Buscará monedas más estables, mercados menos sujetos al capricho de un líder impredecible. Y ese simple gesto, replicado miles de veces por actores económicos alrededor del mundo, puede ser el comienzo de una fuga de capitales que afecte el corazón mismo de la hegemonía del dólar. Pero no se trata solo de un problema de percepción internacional. Internamente, el discurso de Trump también alimenta una peligrosa ilusión, la de que los problemas económicos del país son culpa de unos pocos burócratas o de una supuesta élite financiera que puede ser removida con voluntad política.
Este es un discurso que reduce la complejidad del sistema a una narrativa de buenos y malos, como si el desempleo, la inflación o la precariedad fueran el resultado de decisiones individuales y no de las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Lo que me preocupa es que millones de personas afectadas por años de estancamiento salarial, deudas impagables, costos médicos insostenibles y alquileres que se comen más de la mitad de sus ingresos, están dispuestas a creer que Trump tiene razón y no los culpo. Cuando el sistema te maltrata durante décadas, es normal que busques explicaciones simples, pero esas explicaciones simples, como que todo es culpa de la Reserva Federal o del Partido Demócrata, son profundamente peligrosas porque ocultan el verdadero enemigo, la lógica estructural del capital. Voy a ser claro, el error de Trump no es simplemente retórico, tiene consecuencias económicas palpables. Cuando él habla de imponer aranceles masivos a productos chinos, como ha propuesto recientemente, no lo hace como parte de una estrategia de reindustrialización seria, sino como una jugada política de corto plazo para ganarse a los votantes de los estados industriales. Pero cada vez que amenaza con una guerra comercial, los mercados reaccionan, las cadenas de suministro tiemblan y las empresas comienzan a recortar inversiones por miedo a lo que viene. ¿Y quién paga el precio de esa incertidumbre? El trabajador, el pequeño empresario, el consumidor que ve subir los precios en el supermercado y aún más grave, cuando Trump promete rebajar impuestos a los grandes conglomerados para atraer inversión, lo que está haciendo es perpetuar el mismo modelo de concentración económica que ha vaciado a la clase media durante los últimos 40 años. Es una receta repetida. Se le quitan recursos al Estado bajo la promesa de que el capital privado invertirá más y creará empleo. Pero los datos no lo respaldan. Lo que ocurre sistemáticamente es que ese capital se usa para recomprar acciones, pagar dividendos y consolidar monopolios. Las grandes empresas no invierten porque tengan más dinero, invierten si hay demanda y la demanda no crece si las clases populares siguen empobreciéndose. La paradoja es que Trump se presenta como el defensor del trabajador olvidado, pero sus políticas económicas en el fondo siguen beneficiando al 1% más rico. Es el viejo truco del populismo autoritario, decirle al pueblo que estás con él mientras apruebas leyes que enriquecen a Wall Street, y para ello necesita enemigos. La Fed, China, los inmigrantes, los demócratas, no importa quién, siempre y cuando el foco no esté en la estructura de explotación. Y aquí es donde el análisis marxista se vuelve imprescindible, porque lo que estamos viendo no es simplemente un mal presidente con malas ideas, es la expresión de un sistema en crisis que ya no puede ofrecer mejoras reales a las mayorías y que por tanto solo puede sostenerse a través de la polarización, la violencia simbólica y el autoritarismo creciente. El error de Trump no es un desvío, es el síntoma, es la fiebre que muestra que el cuerpo está enfermo. Ahora bien, quiero detenerme un momento en cómo este tipo de declaraciones y promesas políticas impactan directamente sobre el tejido económico más sensible, el mercado laboral, porque cuando Trump afirma que va a traer de vuelta los empleos o que va a castigar a las empresas que produzcan en el extranjero,
Suena muy bien para quien lleva años viendo cómo su ciudad pierde fábricas, cómo sus hijos se van a otras regiones buscando trabajo o cómo la única alternativa a un empleo informal es conducir para alguna aplicación a destajo. Pero ese tipo de discursos, más allá del efecto mediático, rara vez se traduce en cambios estructurales sostenibles. ¿Saben por qué? Porque las empresas no toman decisiones en función de un discurso presidencial, las toman en función de sus beneficios proyectados. Y si producir en Bangladesh, en México o en Vietnam sigue siendo mucho más rentable que producir en Ohio, no habrá decreto que lo impida. A lo sumo, el capital se moverá a otro país más barato aún y el trabajador estadounidense seguirá sin empleo. Lo único que cambiará será el discurso. Y eso es precisamente lo que hemos visto en los últimos 20 años. No importa si gobierna un republicano o un demócrata, el capital no tiene patria, solo busca rentabilidad. Miren, llevo más de 5 décadas estudiando el capitalismo, sus ciclos, sus trampas y sus mutaciones, y si algo he aprendido es que ningún político, por más carismático o agresivo que sea, puede torcer la lógica de acumulación que domina este sistema. Trump puede gritar, amenazar, prometer el cielo y la tierra, pero mientras el capital tenga más incentivos para irse que para quedarse, se irá. Y mientras el Estado siga capturado por los intereses de las grandes corporaciones, cualquier política que intente frenar esa lógica terminará siendo simbólica o directamente anulada. Lo que estamos viviendo no es culpa de una persona, es el resultado de un modelo económico que ha priorizado desde hace más de 40 años los beneficios del accionista por encima del bienestar de la comunidad. El famoso valor para el accionista se convirtió en dogma a partir de los años 80 y desde entonces hemos visto cómo se desmantelan los sindicatos, cómo se congelan los salarios, cómo se recortan los impuestos a los ricos y cómo se privatizan los servicios públicos, todo en nombre de la eficiencia y la competitividad. Y el resultado está a la vista: una sociedad más desigual, más fragmentada y más frustrada. El error de Trump es hacernos creer que podemos volver a ese pasado glorioso sin tocar los intereses del capital, que basta con patriotismo y mano dura para recuperar empleos y prosperidad. Pero eso no es más que un espejismo, porque mientras no se cuestione el modo en que se distribuyen los frutos del crecimiento económico, mientras no se recupere la capacidad del Estado de regular y redistribuir, todo lo demás será propaganda. Trump no es el origen de este malestar, es el producto. Es lo que ocurre cuando se acumulan demasiadas contradicciones sin resolución, cuando las promesas del sistema se desmoronan y la política se convierte en espectáculo. Pero si no entendemos eso, si seguimos creyendo que el problema es un hombre y no el sistema, volveremos a tropezar con la misma piedra y la próxima vez puede ser aún más peligrosa. Hace poco di una conferencia en una universidad pública del sur del país. Un estudiante me preguntó: profesor, ¿por qué si la economía está creciendo, la mayoría de la gente siente que está peor? Esa pregunta, sencilla pero aguda, resume toda la hipocresía del discurso económico dominante. Porque es cierto, en términos puramente técnicos, el Producto Interno Bruto ha crecido, hay más riqueza que hace 20 o 30 años, pero ¿quién la tiene?
¿Dónde está esa riqueza? ¿En qué bolsillos terminó? Estamos en un momento en que las instituciones están perdiendo legitimidad a pasos acelerados. Y no solo hablo del gobierno, hablo también de los medios, del sistema judicial, de las universidades e incluso del propio sistema electoral. Todo está siendo cuestionado y con razón, porque cuando las instituciones se convierten en instrumentos del capital y no del bien común, pierden autoridad moral, pero ese vacío de legitimidad puede ser ocupado por lo peor: el odio, el fanatismo, la violencia organizada. En lugar de eso, lo que deberíamos estar haciendo es repensar la economía desde sus bases, volver a discutir para quién producimos, cómo distribuimos, qué sectores priorizamos, cómo financiamos los servicios públicos y quién toma las decisiones estratégicas. Porque mientras esas preguntas no se respondan de forma colectiva y democrática, seguiremos atrapados en un juego de espejismos. Uno de los espejismos más peligrosos es la idea de que el mercado es neutral, que si algo ocurre, una crisis, un desempleo masivo, un colapso financiero, es simplemente una falla técnica, un error de cálculo, no una decisión política. Pero el mercado no es neutral, es un espacio estructurado por reglas que favorecen sistemáticamente a quienes tienen más capital, más información y más acceso al poder. Si permitimos que ese mercado rija nuestras vidas sin control democrático, entonces lo que tenemos no es una economía, sino una dictadura financiera. Y lo que está haciendo Trump al atacar selectivamente a ciertos actores mientras protege a los verdaderos acumuladores de poder es reforzar esa dictadura con un rostro de rebeldía, un falso rebelde que mientras promete el cielo sigue negociando con los grandes bancos, con los fondos de inversión, con las petroleras, con los fabricantes de armas. No olvidemos que fue bajo su mandato que el gasto militar alcanzó cifras históricas. No olvidemos que fue él quien promovió una política exterior agresiva que benefició a contratistas privados, no al ciudadano promedio. EJA es una confesión de esperanza frustrada, es el eco de millones de personas que después de años de abandono se aferran a cualquier promesa con tal de no hundirse en la resignación. Y es precisamente eso lo que vuelve tan peligroso el momento actual. Porque cuando la desesperanza se encuentra con la manipulación, lo que surge no es solución, sino radicalización. El discurso de Trump se alimenta de esa herida, pero no la cura, la usa para posicionarse como el único que se atreve a decir la verdad. Pero su verdad está construida con medias verdades, con datos manipulados, con diagnósticos que omiten la raíz estructural del problema. Tomemos, por ejemplo, la inflación. Trump ha repetido hasta el cansancio que la inflación actual es culpa de la administración demócrata y de sus gastos innecesarios, pero omite un detalle fundamental: los precios comenzaron a subir aceleradamente después de décadas de políticas que favorecieron la concentración económica. Cuando 5 empresas controlan la mayor parte del mercado de alimentos, de transporte, de energía, es muy fácil que suban los precios incluso en contextos de crisis. ¿Y quién les va a decir algo? Una autoridad de competencia debilitada por recortes presupuestarios, un Congreso dividido y capturado por intereses corporativos.
Es cierto que los estímulos fiscales masivos durante la pandemia tuvieron un impacto sobre los precios, pero ¿qué proponía Trump en su momento? Lo mismo, cheques directos, préstamos blandos a empresas, recortes de tasas, es decir, el mismo paquete neoliberal con un envoltorio populista. No hay una diferencia estructural en la política económica entre las últimas administraciones. Y eso precisamente es lo más alarmante, porque cuando todo se vuelve espectáculo, las diferencias se diluyen en el ruido, pero los efectos siguen golpeando al mismo sector, a las trabajadoras y trabajadores. Y aquí quiero introducir una idea que para mí es crucial, el concepto de economía democrática, porque si algo ha quedado claro en las últimas décadas es que la economía, tal como está estructurada, no responde al interés colectivo. Las decisiones que afectan nuestras vidas, qué se produce, cuánto se produce, quién lo vende, a qué precio, en qué condiciones, no las toma el pueblo, las toma una élite. Y mientras eso no cambie, todos los discursos de recuperación, de grandeza nacional o de libertad económica serán solo decorado. La economía democrática implica, entre otras cosas, que las personas que trabajan en una empresa puedan tener voz y voto sobre lo que ocurre en ella, que las decisiones de inversión no estén guiadas por la lógica de maximizar dividendos a corto plazo, sino por las necesidades reales de la comunidad, que el sistema financiero no funcione como un casino especulativo, sino como una herramienta para canalizar recursos hacia proyectos útiles y que el Estado no sea el gestor de los intereses de los más poderosos, sino el garante de los derechos de todas y todos. ¿Acaso eso es una utopía? No lo creo, es una necesidad, porque si no democratizamos la economía, lo que vendrá será más concentración, más desigualdad, más frustración y más figuras como Trump que se presentarán como salvadores mientras profundizan el desastre. Trump, al prometer un regreso a una época que ya no existe y que en muchos casos fue profundamente injusta para millones de personas, está bloqueando esa transición. No propone un futuro, propone un pasado idealizado. Y en ese pasado no caben todos, no caben los migrantes, no caben las mujeres autónomas, no caben las disidencias, no caben las organizaciones sociales, caben solo quienes se ajusten a un molde estrecho de lo que significa ser estadounidense de bien. Pero ese molde no responde a la realidad de un país diverso, dinámico, herido, pero aún lleno de potencial. Y mientras más se insiste en imponerlo, más se profundizan las grietas sociales, más se alimenta la desconfianza y más se trivializan los verdaderos desafíos que enfrentamos: el colapso ambiental, la automatización sin regulación, la inseguridad económica, la precariedad habitacional, la erosión de la salud pública. Entonces, cuando afirmo que Trump ha cometido un error monumental, no lo digo como un adversario político, lo digo como economista, como ciudadano, como alguien que ha dedicado su vida a entender cómo funciona este sistema y por qué tantas veces fracasa. Y este error no es menor. Es un intento de consolidar un proyecto económico autoritario disfrazado de salvación nacional. Hace años que vengo observando un fenómeno preocupante: la normalización de la ignorancia económica en el discurso político. Y Donald Trump ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mayores exponentes de esta tendencia. No me refiero a errores puntuales
que cualquiera puede cometer. Me refiero a una estrategia deliberada de simplificación, de deformación de conceptos, de utilización de palabras técnicas para justificar decisiones políticas que solo favorecen a una élite económica. Y eso tiene consecuencias, porque cuando un líder afirma, por ejemplo, que la deuda nacional no importa porque nos debemos a nosotros mismos, está transmitiendo un mensaje falso. La deuda pública sí importa, pero no por las razones que se suelen repetir. Importa porque revela a quién se le debe, en qué condiciones, con qué intereses y con qué consecuencias sociales. Si la deuda sirve para financiar infraestructura, salud, educación, entonces puede ser una herramienta positiva, pero si se usa para financiar recortes de impuestos a los más ricos, como ocurrió bajo la administración Trump, entonces lo que se genera es una transferencia regresiva de recursos. Se endeuda el Estado para enriquecer aún más a quienes menos lo necesitan y después, cuando llega el momento de pagar esa deuda, se recortan los programas sociales, se congela el salario del sector público, se privatizan servicios. ¿Quién termina pagando la cuenta? Las y los de abajo, siempre. Otro ejemplo, Trump suele repetir que él creó la mejor economía de la historia antes de la pandemia. Eso es falso desde cualquier punto de vista serio. Es cierto que hubo un crecimiento sostenido entre los años 2017 y 2019, pero ese crecimiento venía de antes y fue el resultado de un ciclo de recuperación lenta tras la gran recesión de 2008. Lo que Trump hizo fue acelerar ese crecimiento con políticas fiscales expansivas que beneficiaron en su mayoría a las grandes empresas. Nunca habla de redistribución, nunca de cooperativas, nunca de sindicatos fuertes, nunca de participación popular en las decisiones productivas. Y eso no es casual, porque el modelo económico que lo respalda necesita de la pasividad social, necesita que la gente crea que no hay alternativa, que lo único que se puede hacer es elegir entre dos versiones del mismo modelo, una más ruidosa y otra más moderada, pero ambas dirigidas por las mismas élites, ambas blindadas contra el cambio profundo. Me pregunto cuántas veces más la clase trabajadora aceptará ese chantaje, porque mientras unos pocos acumulan fortunas obscenas, hablamos de individuos que poseen más de 80,000 millones de dólares, millones viven al día, sin margen de ahorro, con miedo constante a enfermarse, a perder el empleo, a que suba el alquiler o baje el salario, y frente a ese abismo se nos pide confianza en los mercados. ¿Acaso no es una burla? Muchos me han preguntado por qué critico tanto a Trump si, según ellos, él al menos sacude el sistema. Mi respuesta es clara: no lo sacude, lo refuerza, lo cubre con una máscara de rebeldía para que siga operando con más violencia aún. Porque el verdadero sacudón del sistema no viene de insultar periodistas o cerrar fronteras, viene de cuestionar la estructura de propiedad, de redistribuir la riqueza, de construir poder desde abajo. Y eso es algo que Trump jamás propondrá, porque él es el sistema, nació en él, se enriqueció con él, fue rescatado por él cuando fracasó y ahora lo representa con brutalidad. Su retórica puede parecer antisistema, pero su agenda es más de lo mismo: proteger al capital, golpear a los más vulnerables, debilitar la organización popular. Por eso es importante
que empecemos a hablar de economía desde otro lugar, no desde la bolsa de valores ni desde las grandes consultoras, sino desde el barrio, desde la fábrica, desde el aula, que empecemos a entender que la economía no es una ciencia neutral, sino un campo de disputa, que lo económico es también político, cultural, ético, moral, que hay decisiones detrás de cada número y que esas decisiones pueden y deben ser discutidas por toda la sociedad. Quiero que se entienda bien. No estoy diciendo que los problemas actuales comenzaron con Trump. No, estoy diciendo que él los ha amplificado, que ha construido sobre el terreno ya erosionado del neoliberalismo una arquitectura aún más regresiva y que si no la frenamos a tiempo será mucho más difícil revertirla después, porque una vez que se naturaliza la desigualdad, una vez que se criminaliza la pobreza, una vez que se ridiculiza la solidaridad, el tejido social se rompe y cuando eso pasa, no hay crecimiento económico que lo arregle, no hay inversión extranjera directa que lo compense. Lo que se necesita entonces es reconstrucción desde abajo, desde tejido, comunidad, democracia real. Y ese es el desafío que tenemos por delante. No se trata de un candidato, se trata de un modelo y de nuestra capacidad colectiva de imaginar, construir y defender otro diferente. Uno que no nos condene a elegir entre dos caras de la misma moneda, uno que no dependa del humor de los mercados, uno que no deje a la mayoría afuera mientras celebra récords bursátiles que solo benefician al 1%.